toda la estructura que nosotros como poder legítimo pudiéramos garantizar para el ejercicio de la democracia. A eso me refiero, que entre gallos y medianoche empezaron a legislar para crear el nuevo poder judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, la designación de nuevos magistrados, que estos después se convertirían en un tribunal inquisidor que sopesara o que coartara las posibilidades de ejercer cualquier acción desde el poder legislativo. Y así fue avanzando. El primer periodo de las autoridades directivas de la Asamblea Nacional se llevó a través de un pacto de gobernabilidad, porque fue elegida o fue electa esta Asamblea Nacional a través de la unión de distintos partidos políticos, de una tarjeta única. Los partidos políticos nos desprendimos de nuestros símbolos y participamos a través de la unificación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, que así se denominó. Se creó una campaña unitaria y de 167 diputados que debían ser electos, se eligieron 112 diputados por la alternativa democrática. Inmediatamente el régimen de Nicolás Maduro pretendió quebrarnos esa mayoría, quitándonos 3 diputados, que fueron los 3 diputados electos por el Estado Amazonas, y en ese momento empezó una diatriba de decir o de determinar o no si estábamos en desacato o no por mantener a los 3 diputados del Estado Amazonas, juramentados e incorporados en las sesiones de la Asamblea Nacional. Así sucesivamente se fue llevando una lucha durante este primer año de gestión. Posteriormente vamos al segundo año de gestión legislativa con la presidencia de Julio Borges. Igualmente el Tribunal Supremo de Justicia pretende emitir sentencias donde coartan los derechos del poder legislativo. Afortunadamente pues insistimos en mantenernos en la calle legislando en función de la gente. Se llevaron a cabo una solicitud de referéndum revocatorio porque ya en ese momento cumplía la mitad del mandato Nicolás Maduro. Lamentablemente, pues estos insistían a través del poder electoral de amañarse para no entregar el proceso, la planilla para la recaudación de firmas, que era uno de los procesos que exige la ley para solicitar el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro. Y bueno, se llevó a cabo una lucha bastante significativa de los ciudadanos, a pesar de las limitantes que ponía el poder electoral. La recaudación de firmas, después un proceso de validación, a pesar de que era solo el 20% del registro electoral, era una titánica labor la que debíamos de llevar a cabo los ciudadanos para plasmar las firmas en función de solicitar el referéndum revocatorio. Igualmente, después en el mes de octubre, a través de unos tribunales penales que no tienen competencia electoral y que son de algunos departamentos o de algunos estados del país, pues coartaron la posibilidad o anularon la posibilidad de continuar avanzando en el referéndum revocatorio. Entonces, bueno, al impedir la posibilidad de crear o de llevar a cabo un referéndum revocatorio donde los ciudadanos se manifestaran, inició un ciclo de protestas de calle donde los ciudadanos pedían unas elecciones libres para poderse medir en función de determinar si queríamos o no que Nicolás Maduro permaneciera en el poder. Otro hecho significativo, pues en función de que no permitieron a los ciudadanos manifestarse a través de una consulta popular denominada referéndum revocatorio, pues se llevó a cabo una consulta popular que fue el plebiscito, a través del cual se le hacían 3 preguntas a los ciudadanos, que fue llevado a cabo el 16 de julio de ese mismo año. Lamentablemente, pues el régimen de Nicolás Maduro fue una Asamblea Nacional Constituyente que por supuesto cortaba la posibilidad de avanzar, coartaba la posibilidad de avanzar en función de la progresividad del derecho, porque ya se había realizado una consulta popular similar en la gestión de Hugo Chávez y que se consultaba a la ciudadanía si querían o no establecer una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, su estrategia fue coartar la posibilidad de diálogo que se venía llevando a cabo en República Dominicana con la intervención de algunos países, pero que lamentablemente ellos no accedían a despegarse del poder o a medirse en unas elecciones libres y legítimas, sino que simplemente coartar la posibilidad de que los ciudadanos se manifiesten. Porque lo que ha pretendido Nicolás Maduro desde que perdió la Asamblea Nacional es institucionalizar su dictadura. Muchas veces a través, lo que entendemos es que a través de las instituciones legitimar la dictadura que ellos ejercen hoy en día. Creando una Asamblea Nacional Constituyente, pues lo que buscaba era sopesar el poder que ejerce la verdadera o la legítima Asamblea Nacional por mandato constitucional.
¿Qué venía pasando? Pues en la presidencia de Julio Borges se emprendió una gira internacional a través de distintos países para determinar la situación que estaba viviendo Venezuela, la radicalización del régimen de Nicolás Maduro, la instauración de su mandato cada vez más dictatorial, con menos posibilidades de escuchar a los ciudadanos, y entonces se emprendió esta gira a través de la directiva de la Asamblea Nacional para connotar la situación que internamente venían viviendo los venezolanos. Esto permitió que se llevara a cabo o se consolidara una coalición de países que prestaran atención sobre la situación que vive Venezuela y además de eso impedir que el régimen de Nicolás Maduro continuara endeudando el país en medio de una grave crisis económica financiera que finalmente fue determinada como una emergencia humanitaria compleja. Entonces, en vista de que el régimen de Nicolás Maduro no podía continuar endeudando al país porque no por mandato constitucional, pues debe de llevar la aprobatoria de la Asamblea Nacional o del Poder Legislativo, pues ellos crearon esta especie de Asamblea Nacional Constituyente para poder llevar a través de ella o simular ante la opinión pública internacional que tenían un poder legislativo apoyándoles y avalando todas las acciones que ellos como poder ejecutivo pudieran estar desarrollando. Lamentablemente este poder o esta Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene ninguna legitimidad de origen, que es una aberración jurídica, pues lo que ha hecho desde su instauración es servir de coacción para el desempeño de los diputados. Simplemente sesionan para llevar a cabo a través de ella el allanamiento de inmunidades parlamentarias, el decreto de estado de excepción, y bueno, así sucesivamente coartar cada vez más derechos que deben ejercer el poder legislativo. Después de ello se llevó a cabo un proceso electoral, que fue el proceso electoral a las elecciones de gobernador, y bueno, donde decidimos como unidad participar en muchos estados, en los 24 estados del país, 23 estados del país y el Distrito Capital. Lamentablemente allí solo obtuvimos el triunfo en 5 gobernaciones y entre ellas pues lo que pedía o lo que exigía el régimen de Nicolás Maduro era que debían de ser juramentados estos gobernadores ante esta Asamblea Nacional Constituyente para poder ejercer o desempeñarse como efectivamente gobernadores electos. Ahí pudimos ver pues un escenario de diatriba o de discusión. Algunos gobernadores electos por el Partido Acción Democrática accedieron a esta juramentación, hoy en día ejercen su rol como gobernadores de estado. El gobernador del estado Zulia electo para el entonces Juan Pablo Guanipa, quien es el primer vicepresidente hoy en día de la directiva actual de la Asamblea Nacional, no accedió a esta juramentación porque evidentemente pues eso no está escrito en nuestra Constitución y en ninguna ley estatal. Debía acceder al tribunal de la región para solicitar su juramentación, ya que el Consejo Legislativo se negaba a hacerlo, el Consejo Legislativo Regional, y bueno, así sucesivamente, pues definitivamente le sacaron y convocaron una nueva elección en este estado Zulia, que es uno de los estados más importantes del país. De la misma manera, el gobernador del estado Bolívar, que fue un gobernador electo también por la Alternativa Democrática, que tenía las actas donde determinaban la sumatoria de su triunfo o determinaban su triunfo, lamentablemente pues no le otorgaron el triunfo, amañaron las actas, adulteraron las actas y nunca le reconocieron el triunfo. Entonces, de una manera u otra nos hemos venido dando cuenta cómo el régimen de Nicolás Maduro, una vez perdió las elecciones en el 2015, dijo que más nunca se iba a someter a un proceso de medición electoral libre y verificable sin que definitivamente existiera la posibilidad de que ellos ganaran. Y en esa lucha hemos venido estando permanentemente las alternativas democráticas o los venezolanos que aspiramos más allá que recuperar la democracia. Porque esto no es que es una lucha por hacernos del poder porque queremos ejercer el poder. Esto es una lucha porque queremos recomponer la calidad de vida de los venezolanos. La migración que muchos venezolanos se han tenido, o la que hemos visto de muchos venezolanos ha sido forzada por una crisis o por una emergencia humanitaria compleja. ¿Qué es una emergencia humanitaria compleja? Que es lamentablemente un escenario promovido que lleva a cabo una grave crisis de salud, una grave crisis de alimentación, pero que es llevada a cabo simplemente por quienes se empeñan en aferrarse en el poder y hacer de la corrupción el ejercicio de su poder.
No es un hecho acontecido a raíz de una crisis ambiental o una crisis natural o una post-crisis ambiental, no es una post-crisis de guerra, sino simplemente por quienes se empeñan de aferrarse al poder de manera autocrática y no escuchar la manifestación de los ciudadanos. Hoy en día, pues, la situación que llevan a cabo los venezolanos o que llevamos a cabo a través de la Asamblea Nacional es de mantener la legitimidad de este único poder que es la Asamblea Nacional, pero además de ello lograr que exista una legitimidad dentro del Poder Ejecutivo y dentro del Poder Legislativo. Lograr unas elecciones libres a futuro que de verdad sean libres, transparentes y verificables, que cuenten con una observación internacional y que cuenten con todos los pasos requeridos y necesarios para que de verdad sean verificables, justas y transparentes. En este quehacer hemos venido estando los venezolanos desde hace algún tiempo. Recientemente, unas semanas atrás, suscribimos lo que hemos llamado el Pacto Unitario, que busca, más allá de la fuerza de la unidad democrática, en función de llegar a este proceso electoral que permita la manifestación de los ciudadanos, la vinculación de los ciudadanos hacia una manifestación del voto y que el voto signifique elegir, no que el voto signifique una legitimidad hacia el régimen de Nicolás Maduro. Esto sería, en grosso modo, pues, la representación o, en resumen, lo que hemos venido sufriendo el poder de la Asamblea Nacional en búsqueda de mantenernos otorgándole a los ciudadanos esta legitimidad o esta garantía de permanecer luchando hacia lograr la democracia efectivamente. Muchas gracias, diputada, por sus palabras. Seguimos con la embajadora de Venezuela, Elisa Trota. Elisa es abogada, diplomática y activista de derechos humanos venezolana. En enero de 2019, días después de que el nuevo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asumiera el poder para restablecer la democracia en Venezuela, Elisa fue nombrada embajadora de Venezuela en Argentina. Desde su nombramiento, ha continuado con el apoyo de los venezolanos residentes en Argentina, fortaleciendo las relaciones con las autoridades argentinas y organizando su comunidad. Durante este 2020, a pesar de no contar con el reconocimiento del nuevo gobierno argentino, continúa siendo la voz del gobierno legítimo de Venezuela, trabajando en todos los foros para recuperar la libertad y la democracia en su país. Y en medio de la pandemia ha llevado a cabo diferentes jornadas para ayudar a los venezolanos que se han visto más golpeados por la realidad económica. Tiene la palabra embajadora Trota, que hablará sobre el tema transición a la democracia en Venezuela, presión interna y externa. La escuchamos, embajadora. Ahora sí, ahora es que tenía el micrófono en mute. Buenas tardes a todos. Un placer estar hoy con ustedes. Bueno, gracias, Víctor, además especialmente siempre por tu interés y por la invitación. A los profesores María Gatinoni, Ignacio de las Casas y por supuesto a la diputada Liz Jaramillo. Y bueno, a todos ustedes, miembros de esta querida Universidad Austral y a los que nos acompañan hoy. Para nosotros además es muy importante estar hoy aquí. Creo que, bueno, tal y como escuchamos de parte de la diputada Jaramillo, excelente, digamos, resumen además de lo que ha sido la lucha de estos últimos años, las distintas exposiciones que hoy vamos a ver desde sus distintos puntos de vista. Yo creo que sin duda alguna tendrán un punto de encuentro que tiene que ver justamente con la defensa de los derechos humanos, y ahí es donde encontramos que esto no puede tener medias tintas ni grises. Esta defensa debe ser además íntegra, sin perjuicios ideológicos y ejercida constantemente, y creo que indefectiblemente para que eso suceda tiene que ser practicada justamente por demócratas. Ya que, bueno, creo que todos coincidimos en que la democracia, con sus aciertos y errores, es el único sistema del mundo que puede justamente garantizar los derechos humanos. Y esto es algo que, además, lamentablemente, como bien ustedes saben y como muy bien explicaba la diputada Jaramillo, hoy no existe en Venezuela, razón por la cual nuestro pueblo y la comunidad internacional están trabajando para lograr el cambio de esta realidad.
Y para lograr el cambio de esta realidad, y un poco también refiriéndome a lo que me pidieron que expusiera hoy, es necesario que se engrane de una manera muy perfecta, casi perfecta, tendríamos que decir, lo que tiene que ver con la presión interna y la presión externa. Y es en estos dos puntos tal vez donde me quiero detener, porque bueno, a veces son escenarios que resultan un poco ambiguos y creo que lo ideal es poder aterrizarlos. En primer lugar, cuando hablamos de presión interna, tenemos que considerar justamente que nosotros estamos transitando un régimen desde hace 20 años, desde el año 2000, como ustedes bien saben, y que durante este tiempo, además, en Venezuela hemos tenido más de 100.000 protestas, lo que evidencia, además, que a pesar de la pretensión de la impunidad y del progresivo desmantelamiento de las instituciones, no se ha podido silenciar el ímpetu de la población, consciente además de sus derechos constitucionales, y que esto se expresa ante la falta de respuesta por parte del Estado. Este año, inclusive, que ha sido el año más golpeado en términos de represión, de amenazas hacia los venezolanos, hacia todos aquellos que demuestran su inconformidad con el régimen, quedó demostrado incluso en el informe de la Misión Internacional de las Naciones Unidas que en Venezuela han ocurrido más de 5.000 protestas solo este año, además considerando el hecho de que, bueno, estamos transitando un año muy particular a nivel mundial por motivos de la pandemia. En agosto inclusive fue el año con más protestas en el país. Con lo cual vamos a decir que sí, definitivamente, y tal y como nosotros lo conocemos en los números, en los distintos informes, que constantemente en los testimonios, además de los venezolanos en Venezuela y alrededor del mundo, hay una sociedad muy golpeada, yo diría que como pocas en el mundo, pero a pesar de ello se ha organizado, tanto desde las bases de su liderazgo social y político, pero además muy importante destacar aquí el rol que ha tenido la Asamblea Nacional, como bien lo decía la diputada Jaramillo, que además es protagonista en primera persona de lo que sucede en Venezuela y de lo que significa además tener el peso y la responsabilidad de representar a millones de venezolanos que votaron por el único órgano constitucional y legítimamente electo hoy en Venezuela, y el órgano además justamente más golpeado, perseguido. Creo que es difícil dimensionar lo que realmente han sufrido, y sin embargo siguen batallando y se han levantado los diputados de la Asamblea Nacional y por supuesto, por lo tanto, del gobierno interino presidido por el presidente Guaidó, para hacer frente al autoritarismo y justamente poder cambiar la realidad de toda Venezuela. Pero yo creo que ahí además tenemos que entender que no nos estamos enfrentando a un autoritarismo cualquiera, ni siquiera una dictadura tradicional. Maduro, en su régimen han cometido crímenes de lesa humanidad y se han aliado con grupos narcotraficantes, delincuenciales y terroristas, y pensar que los venezolanos organizados, unidos, con una férrea decisión de cambio y de manera pacífica y democrática, desarmada, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a lograr un cambio sin ayuda o sin presión por parte de las democracias del mundo, es tal vez ilusorio. Y es aquí cuando quiero pasar un poco a explicarles también no solo la importancia, sino la necesidad de la presión externa. Nosotros hoy tenemos a 6 decenas de países del mundo democrático que reconocen al presidente Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, y esto, bueno, creo que está de más aclararlo, pero siempre es importante decirlo, no es porque sea Juan Guaidó, sino justamente porque él representa hoy a la única institución legal y legítimamente conformada en nuestro país, que es la Asamblea Nacional, y porque su legalidad y su legitimidad están sostenidas por la Constitución de nuestro país. Las fuerzas democráticas en Venezuela además tienen el firme respaldo de la comunidad internacional y el acompañamiento constante al llamado a elecciones presidenciales y parlamentarias confiables y verdaderas como la única solución para el pueblo venezolano. Con esto, además, quiero aclarar que no solo han sido países democráticos del mundo que han
manifestado su apoyo a la causa venezolana por la libertad, sino también diversos organismos multilaterales que han alzado su voz contra las violaciones de derechos humanos y abogando porque se logre una solución a través de una transición democrática y pacífica. Yo puedo nombrarles tal vez los más reconocidos o los más relevantes, como ha sido el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, que mañana tiene una reunión muy importante, la Organización de Estados Americanos, en donde la Venezuela Democrática logró recuperar un asiento, la Unión Europea, incluso la Unión Interparlamentaria y la propia Organización de Naciones Unidas, que vemos que a través de distintos de sus organismos y de sus funcionarios se han manifestado al respecto. Ahí creo que hay dos hitos fundamentales que nadie puede ignorar o que no podemos dejar de mencionar, que tienen que ver con los informes emitidos por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El año pasado fue el primero con el nuevo informe y la actualización correspondiente en el 2020, y el informe que justamente hoy, el informe de la misión de la determinación de hechos de Naciones Unidas, se presentó con un desgarrador, pero creo que esclarecedor documento donde se evidencian no solo las violaciones de derechos humanos, sino crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad directa por parte de Maduro y los jerarcas del régimen. Yo creo que además el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos tiene una relevancia muy importante. El primero fue presentado en julio del año pasado, porque yo creo que ahí es donde se logra ver lo que tal vez muchos veníamos denunciando hace muchísimo tiempo, como comentaba la diputada Jaramillo, incluso con acciones importantes, con giras internacionales, trabajando con distintos entes parlamentarios, con políticos, con organizaciones no gubernamentales, pero que sin embargo, y aunque nos cueste creerlo, había gente que todavía se atrevía a negar lo que sucede en Venezuela. Y creo que justamente ese es el punto de quiebre que logra el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en el 2019, porque hoy en día nadie puede no solo no mirar hacia lo que sucede en Venezuela, sino nadie puede negar lo que sucede en Venezuela. Con lo cual, para nosotros la presentación de este informe es realmente importante, la visibilidad además que logra darle ante una situación que tal vez para nosotros en Venezuela era más que conocida, pero no lo era para el mundo, con todos los asesinatos en protestas, los presos políticos, y bueno, además lo que sabemos que es la segunda crisis migratoria más grande del mundo. Incluso uno de los hechos más importantes que menciona la Alta Comisionada de Derechos Humanos es que entre noviembre del 2017 y julio del 2019, la FAES, que es el órgano ejecutor y represor por excelencia de la dictadura de Maduro, cometió más de 7.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Y a pesar de que Bachelet fue muy enfática en la necesidad de acabar con ese organismo, evidentemente Maduro, lejos de hacerlo, lo ha hecho mucho más poderoso, porque además vemos datos emitidos por Naciones Unidas y por organizaciones muy importantes como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, en donde se evidencia que la FAES, desde su creación en abril del 2016, han asesinado a más de 18.000 personas. Con lo cual, vemos que la dictadura trasciende a los delitos ya conocidos y va mucho más allá. Incluso la semana pasada, en una entrevista que dio el presidente Guaidó en el diario La Nación, si no me equivoco, el viernes, calificó lo que vivimos en Venezuela como una especie de genocidio silencioso. Y en relación al informe de la misión de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que les comentaba que fue publicado hoy, un informe minucioso, detallado, realmente importante. La verdad es que es un informe de más de 400 páginas, pero invito a quienes tengan la oportunidad de leerlo. Son 400 páginas desgarradoras, dolorosas,
terribles, porque habla además de las ejecuciones extrajudiciales, de las desapariciones forzosas, de las detenciones arbitrarias, torturas, amenazas y persecuciones, pero lo que yo creo que es más importante rescatar tiene que ver justamente con que no solo hay violaciones de derechos humanos, hay crímenes de lesa humanidad, pero donde hay una responsabilidad directa por parte de los jerarcas del régimen. El informe además menciona un patrón claro de persecución, detención, secuestros y torturas a opositores del régimen de Maduro y también a defensores de derechos humanos, periodistas e incluso médicos durante la pandemia. Y bueno, esto que les comentaba, constata además que las autoridades estatales de alto nivel tenían no solo conocimiento, sino que ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. Incluso hay algo que les voy a leer puntualmente en referencia a eso, dice: la misión tiene motivos razonables para creer que tanto Nicolás Maduro como los ministros del Poder Popular para las Relaciones de Interiores y de Defensa ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe. Y finalmente, algo que también considero que es muy destacable es que este informe finalizó con 65 recomendaciones, de las cuales 4 son para la comunidad internacional. Y volvemos ahí entonces a la importancia no solo de la comunidad internacional, sino de la presión externa. Creo que es la primera vez que un organismo de Naciones Unidas hace un exhorto a los propios estados que forman parte del sistema para que inicien imputaciones hacia los violadores de derechos humanos, haciendo mención directa además de la justicia internacional y de la Corte Penal Internacional. Entonces yo creo que ahí hay 2 elementos fundamentales, nuevamente, que tienen que ver con la responsabilidad de los jerarcas del régimen y además con la necesidad urgente de cambio y de justicia internacional. Quiero además, aparte, recordar que en la Corte Penal Internacional hay un expediente sobre Venezuela desde el 2018, en donde, por cierto, Argentina fue uno de los países que llevaron la denuncia e incluso presentó un relevamiento de denuncias de casos de personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahí es importante además comentarles que lo que hoy Maduro justamente que está demostrando y lo que quedó desnudo ante el mundo son la fiel demostración de que los asesinatos, de las torturas, de las persecuciones y de su intento además de perpetuarse en el poder a costa de la vida de millones de venezolanos es a sabiendas no solo de él, sino por órdenes directas de él. Paso aquí un poco, y ya también para terminar con lo que tiene que ver con la presión externa, contarles tal vez lo que tiene que ver con el trabajo que llevamos adelante los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno interino. Porque bueno, estos avances que hemos mencionado creo que describen una situación que es, por muy dura que sea, también para nosotros, de alguna manera son pequeñas victorias o victorias que hacen que haya más presión sobre el régimen, que el mundo conozca de mejor manera y más detallada la presión sobre la dictadura, y con ellos, entonces, ¿qué vamos a lograr? Justamente es obligar a la dictadura a negociar una salida. Todo ese apoyo internacional se ha logrado hasta ahora, se ha sido producto de muchísimos años de trabajo, como comentaba la diputada Jaramillo, en distintos organismos internacionales, en distintos foros parlamentarios, a través de distintas giras. Pero bueno, muy especialmente en lo que ha sido este último año y medio, sobre todo desde la juramentación del presidente encargado de Venezuela, el pasado 23 de enero del 2019, y posteriormente el nombramiento de los representantes diplomáticos y del Alto Comisionado para las Relaciones
diplomáticas de Venezuela, el canciller Julio Borges, hemos tenido evidentemente una tarea muy importante en los diferentes países en donde nos encontramos, llevando una tarea diplomática que, bueno, la verdad es que sin ánimos de pretensiones puedo decir que ha cambiado muchos paradigmas. Hoy, como les comentaba, tenemos una representación, una silla ante la Organización de Estados Americanos, tenemos un puesto en el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos logrado activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, hemos logrado trabajar de manera legítima y reconocida de la mano con la Unión Europea, hemos logrado posicionar el Grupo de Lima, es un trabajo en conjunto muy importante con el Grupo Internacional de Contacto, e incluso tener una representación en las Naciones Unidas de la mano del diputado Miguel Pizarro, quien ha hecho además una labor fundamental para todo lo anteriormente descrito. Y bueno, a ello hay que sumarle que en las decenas de países receptores en las que estamos trabajando hemos podido brindar además contención social para los cientos de miles de venezolanos que han tenido que huir de nuestro país. Hemos buscado soluciones de todo tipo, soluciones legales, soluciones sociales, humanitarias, de salud, y con ello hemos logrado muchos beneficios que han significado un alivio para muchos compatriotas. Sabemos además que falta, que no hemos podido dar respuesta a las millones de necesidades que tienen los venezolanos, pero seguimos trabajando todos los días para ellos. Hemos de verdad sido un soporte para los que han escapado de la barbarie de Venezuela, y también creo que lo más importante es para llevar la verdad lo que ocurre en Venezuela y emplear el apoyo del mundo libre a nuestra causa. Eso lo vimos y creo que somos muy conscientes incluso en las distintas giras internacionales. Bueno, 2 giras internacionales que hizo el presidente Guaidó el año pasado, en donde además tuvimos la oportunidad de recibirlo aquí en Argentina, como recordarán, y la que realizó a inicios de este año, en donde contó con el reconocimiento de las decenas de países, de la Unión Europea, de la OEA, del Foro Económico Mundial, incluso fue invitado al State of the Union en Estados Unidos, en donde algo que muchas veces nos preguntan, digamos, donde los partidos más importantes de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, manifestaron un firme respaldo a la causa democrática venezolana, encabezada en este caso por el presidente Guaidó. Y yo creo que lo más importante a tener en cuenta, porque además sé que muchos de ustedes aquí son estudiantes de Relaciones Internacionales o de Estudios Políticos, es que esto no sucedió de repente. Digamos, las relaciones internacionales son muy complejas, lamentablemente también a veces pasamos por momentos y llevan tiempos que para la mayoría de los ciudadanos son frustrantes, y yo me atrevería a decir además que una de nuestras grandes tareas y desafíos e incluso victorias han sido desafiar esa diplomacia que a veces puede verse como una diplomacia burocrática o como una diplomacia retrógrada o que tiene normas que tal vez no se adaptan a la realidad y a la urgencia del caso, como es la urgencia de Venezuela, porque además sabemos que cada día que pasa en Venezuela estamos poniendo en riesgo la vida de miles y miles de venezolanos, y eso no se dio de un momento a otro, ha sido de verdad fruto de un trabajo no solo del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, de los representantes diplomáticos, sino nuevamente de toda la comunidad internacional, en donde además los incluyo a ustedes, en las personas que buscan interés en entender qué es lo que está pasando en Venezuela, en entender cómo y por qué Guaidó es el presidente constitucional y legítimo, pero no logra todavía ejercer realmente el poder, el poder poner en palabras y en testimonios la importancia de lograr un cambio en Venezuela y el porqué la importancia, además, no solo de la movilización de los venezolanos, como ha sucedido durante todos estos años, sino además de la movilización y del apoyo de la comunidad internacional. Porque, entre otras cosas, también yo creo que debemos entender que hoy Nicolás Maduro no solo es un peligro para los venezolanos, el régimen de Maduro es un peligro para toda la región, yo me atrevería a decir que para el mundo entero. O sea, se ha demostrado que tiene como aliados a grupos como el ELN, la FARC, Hezbollah, grandes grupos narcotraficantes, incluso hoy
la administración de Trump incluyó a Venezuela como uno de los países exportadores de drogas más importantes del mundo. Entonces, nuevamente, no es un trabajo que puede quedar solamente en manos de los venezolanos, y tampoco puede ser un tema que se siga tratando con pinzas, ni siguiendo los tiempos comunes, tal vez, de años, para que cada cosa que pasa tenga una consecuencia real en el mundo de las relaciones internacionales, porque nuevamente son vidas que ponemos en riesgo. Así que bueno, nosotros seguiremos trabajando cada vez más con mayor fuerza, y sé que tal vez muchos se están preguntando sobre la situación particular en Argentina. Justamente les comentaba hace unos momentos los paradigmas diplomáticos que de alguna manera hemos tenido que cambiar durante este tiempo, porque además nuestra tarea diplomática es una tarea muy poco tradicional, bastante particular, y bueno, aquí en Argentina hemos afrontado buena parte de estas situaciones, como seguramente todos ustedes saben. Bueno, incluso lo mencionó Víctor, al principio, desde enero de este año, del 2020, a mí me fueron retiradas las cartas credenciales por parte del actual gobierno argentino, y por supuesto, más allá bueno, de nuestro desagrado al respecto, es algo que forma parte de la soberanía argentina, y en ese sentido, por supuesto que lo respetamos, y esa misma semana hicimos entrega tal y como corresponde. Pero eso no ha significado que nosotros no hayamos continuado nuestra labor. Incluso tenemos, diría que, un desafío doble en este sentido, porque es continuar posicionando, que es lo más importante para nosotros, a Venezuela en la necesidad de cambio en toda la sociedad argentina, no solo en el mundo diplomático, lo cual seguimos haciendo, sino en el mundo político, en el mundo mediático, en el mundo académico, y en distintos foros. Y además, bueno, este año nos hemos visto muy afectados en medio de la pandemia, en donde además hemos tenido que profundizar de manera como a todos nos ha pasado, porque sé que a ustedes también les pasa, que tienen que dar clases y estudiar a través de este nuevo sistema tan complejo. Bueno, nosotros nos hemos visto llamados en la necesidad de profundizar cada aspecto de nuestro trabajo diplomático, político, comunicacional y social, con las restricciones además de la pandemia, y además tratando de llevar adelante una ayuda muy importante que le estamos tratando de dar a la comunidad venezolana, que se ha visto muy golpeada por, bueno, por las consecuencias económicas que ha tenido la pandemia. Bueno, solo para darles un ejemplo en relación tal vez a cómo se manifiesta específicamente nuestro trabajo en esta nueva realidad de seguir actuando como la representante del gobierno legítimo, pero sin el reconocimiento del gobierno argentino. Les puedo decir, hace algunas semanas creamos el Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia Venezolana, que es una iniciativa que tuvimos junto al diputado Waldo Wolf, con la intención justamente de promover actividades políticas y cívicas en pro de la causa venezolana, denunciar las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y solo para darles algún ejemplo de quienes conforman este foro, creo que, digamos, es difícil tal vez reunir nombres de tan alto reconocimiento en Argentina. Está justamente Santiago Kodablov, está Graciela Fernández Mejide, está el profesor Daniel Sapsay y el profesor Jorge Ferronato. Están además tres de los presidentes de partidos políticos, de uno de los partidos políticos más importantes, como es el hecho de Patricia Bullrich, Facundo Ferraro, está también el diputado Facundo Suárez Lastra, que es miembro de la Comisión de Política Exterior, y el ex canciller Jorge Forí. Nuevamente, solo por hacer algunas menciones. Así que nosotros no estamos buscando solo el apoyo de una parte de Argentina, sino de toda la nación argentina, y esto por supuesto incluye al gobierno nacional, en cabeza del presidente Alberto Fernández, pero también a todo parlamentario, todo defensor de derechos humanos, a todo diplomático, yo creo que a toda persona que realmente que aprecie la vida, porque es algo
es justamente lo que corre peligro en Venezuela. Así que bueno, nosotros confiamos en que llegado el momento, Argentina va a ser un actor muy importante para concretar la transición en Venezuela hacia la democracia, como tantos otros países que hoy están caminando esta ruta junto con nosotros. Y en principio, bueno, comentarles eso, me supongo que además vamos a tener espacios posteriormente para algunas preguntas, pero quería enfocarme en esos dos factores y bueno, agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias, Elisa. También agradecerle a Liz, ¿no? Es un placer tenerlas como invitadas y poder escucharlas. Ahora vamos a empezar nuestro segundo bloque, donde vamos a tratar el escenario internacional y regional de Venezuela. Este va a estar a cargo de nuestros dos profesores invitados. Primero vamos a invitar a Ignacio de Casas, que nos va a estar hablando sobre Venezuela, sobre la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ignacio es abogado por la Universidad de Mendoza, tiene un máster en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Oxford, hizo un doctorando en Derecho en la Universidad Austral y actualmente es nuestro profesor en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derecho. Ignacio, adelante. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Tiziana, por la presentación. Y efectivamente, como dijo Víctor más temprano, hoy es un día muy importante porque se ha hecho público el informe al que hizo tanta referencia Elisa. Entonces, sin embargo, yo voy a aclarar que más mi exposición va a estar más que nada relacionada con lo que ha sido el ámbito regional en América, el de la OEA y el sistema interamericano, más que lo que sucedió a nivel de Naciones Unidas. Y en este punto quiero agradecer, la verdad que es un orgullo y siento mucha admiración por el trabajo y la valentía de la diputada Liz Jaramillo y también el trabajo de Elisa Trota. Es un gran testimonio el que ellas dan en defensa de los derechos humanos y en defensa de su pueblo, del pueblo venezolano. A mí me va a tocar, y lo hago con todo respeto y con toda sinceridad intelectual, pero me va a tocar también criticar, de alguna manera, algo también de lo que ha hecho el gobierno al que ellas representan, además de, por supuesto, de ninguna manera aceptar ni validar en nada lo que hace el gobierno dictatorial de Maduro y todo lo que está sucediendo en Venezuela por las violaciones de derechos humanos. Pero estas críticas, sobre todo, además, van a ir dirigidas al modo en que los funcionarios internacionales y algunos organismos internacionales están manejando esta situación, y que en definitiva yo creo que con buena intención en algún caso y quizá no con tan buena en otros, en definitiva están evitando que se logre de la mejor manera posible la protección real de los derechos humanos de las personas de a pie en Venezuela. Es decir, yo voy a tratar algunos temas políticos, pero sobre todo temas jurídicos, y en definitiva la idea de fondo va a ser cómo hacemos o cómo se utiliza el sistema internacional para proteger los derechos humanos del ciudadano de a pie. Y el punto de partida mío va a ser explicar que Venezuela forma parte del sistema interamericano en un doble sentido. O mejor dicho, hay dos realidades a las que llamamos habitualmente sistema interamericano, y a ambas pertenece Venezuela. Una más amplia es la que denomina al más antiguo sistema institucional internacional del mundo, que es una red de disposiciones y de instituciones que data de 1889 y que hoy conocemos como la Organización de Estados Americanos. Con este nombre actual, es decir, no tuvo siempre el mismo nombre, pero con este nombre actual y la forma actual, la OEA es el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio y reúne a todos los estados independientes de América, que son 35. Todos estos 35 estados están representados en la Asamblea General, que es el órgano supremo, todos con igual voto. Hay otro órgano que quiero mencionar ahora, que es la Secretaría General, que es el órgano
central permanente, digamos, de la OEA, que brinda servicio a la organización y que cumple los encargos de la organización. Hay una característica que tiene la OEA que la distingue entre las organizaciones regionales, que es la de que sus miembros deben ser estados democráticos. Y la organización puede tomar sanciones y otras medidas que considere adecuadas en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado en alguno de sus miembros. Y esto es algo que puede parecer obvio o muy razonable, pero sin ir más lejos, en la ONU esto no es así, es decir, que es una característica propia de nuestro sistema regional. Bueno, acá hay que notar que hay un conflicto político que enfrenta al secretario general de la OEA, que es el uruguayo Almagro, con Venezuela y un conjunto de países, entre ellos ahora también Argentina, que algunos ven a Almagro como un representante de los Estados Unidos y que trata de llevar adelante las políticas que le dicta el gobierno de ese país, y esto ha dividido a la OEA, generando una grieta que divide en dos mitades, más o menos, la organización, y que produce varias dificultades, que yo algunas de estas voy a mencionar, ¿no? Por otra parte, dentro del ámbito de la OEA funciona ese otro sistema interamericano, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, también conocido como Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o muy frecuentemente el Sistema Interamericano a secas, ¿no? Que es el conjunto de normas e instituciones en las que confiamos la defensa y la promoción de los derechos humanos en nuestro continente. Las normas más importantes son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Y las principales instituciones son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión tiene sede en Washington, es un órgano principal y autónomo de la OEA, que está encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el continente americano. La Corte, en cambio, es una institución judicial autónoma, cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, uno de estos instrumentos que les dije. Es decir, la Corte es un tribunal que, estrictamente hablando, no es de la OEA, sino que fue creado en virtud de un tratado, la Convención Americana, aunque alguna relación tiene con la OEA, por supuesto. Por ejemplo, sus jueces son elegidos en la Asamblea General, a la Asamblea General reporta la Corte cuando un Estado no cumple con sus sentencias, etc. La Corte solo puede actuar cuando algún Estado se lo pide, para dar, por ejemplo, una opinión consultiva, o en casos contenciosos, para juzgar sobre si un Estado ha violado la Convención Americana en algún caso concreto, ¿no? Y esto solo puede suceder si ese Estado aceptó la competencia de la Corte y si la Comisión, esa otra institución, le remite el caso. Es decir, que tiene un campo de acción bastante acotado y depende de otros para actuar la Corte, ¿no? En comparación, la Comisión Interamericana tiene muchas más funciones y un amplio margen de maniobra. Puede conducir estudios, emitir informes, comunicados, celebrar audiencias, visitar países, recibir denuncias por casos concretos, enviar casos a la Corte o solicitarle a la Corte que dicte medidas provisionales, e incluso disponer la misma Comisión Interamericana unas medidas similares que se llaman medidas cautelares, que son para protección urgente de personas, ¿no? Y todo esto a pedido de la OEA, a pedido de particulares o por iniciativa propia, de oficio lo puede hacer, ¿no? Entonces, por todo esto podríamos decir que la comisión tiene una naturaleza mixta o híbrida, ¿no? Porque es un órgano técnico, es un órgano político y es cuasi jurisdiccional, en el sentido de que parece también un tribunal porque también tramita casos contenciosos, ya sea como una primera etapa de los casos que eventualmente llegan a la Corte, o como una suerte de instancia única en el caso de los países de América que no son parte de la Convención Americana o que no reconocieron la competencia de la Corte. Bien, los 7 comisionados, miembros de la Comisión Interamericana, son elegidos por la Asamblea General a título individual, no representan a países, sino que es totalmente autónoma. Y como expresión de esa autonomía, eligen a su secretario ejecutivo, aunque el personal de la Secretaría de la Comisión es parte del escalafón de la Secretaría General de la OEA. Y esto trae algunos inconvenientes sobre los que ya voy a volver también, ¿no?
Entonces, toda esta introducción que hice me parece importante para tener claros los roles a la hora de encarar cualquier situación de derechos humanos, y más aún una tan grave como la de Venezuela. Entonces, empecemos por ver cuáles son las obligaciones internacionales que tiene Venezuela en materia de derechos humanos y cuáles de todos estos mecanismos ya mencionados se le pueden aplicar. Entonces, en primer lugar, en tanto que miembro de la OEA, Venezuela debe sujetarse al deber de respetar el Estado Democrático de Derecho y la violación de este Estado Democrático de Derecho, que como ya les dije, en la lógica regional americana, una violación del Estado Democrático de Derecho necesariamente va a tener impacto en el goce de los derechos humanos. Sobre este tema lo va a desarrollar más María Gattinoni. Pero en fin, la violación de esto da pie a que la OEA pueda intervenir y hasta sancionar a un Estado en virtud de lo que se llama la cláusula democrática. Dada la grieta que ya mencioné, que existe actualmente en la OEA, y como Venezuela siempre fue un país con mucho peso en la región, en especial en el Caribe, que tiene muchos votos, acuérdense, la Asamblea General, un voto por país. O sea, St. Kitts y Nevis tiene el mismo voto que tiene Estados Unidos. Entonces, nunca fue fácil ejecutar la cláusula democrática, por ejemplo, suspender al país de la organización. En cambio, últimamente, y bajo el empuje del secretario general Almagro, se optó por una estrategia distinta, que Elisa ya la mencionó, ¿no? Desde principios de 2019, la OEA reconoce como legítimo gobierno del país al presidente encargado Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional, y a Gustavo Tarre Briceño como el representante permanente de Venezuela ante la OEA, removiendo así al anterior embajador, que pasó ahora a ser el representante de Venezuela ante la ONU, donde sigue siendo el gobierno de Maduro quien designa a su embajador. Desde un punto de vista jurídico, cuando decimos que Venezuela debe respetar los derechos humanos, ¿a cuáles obligaciones nos referimos? Entonces, cualquier Estado miembro de la OEA, por el solo hecho de serlo, tiene que respetar los derechos que están contenidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es una resolución, no es un tratado, pero se entiende que tiene valor vinculante por la costumbre. Estas son, por ejemplo, las mismas obligaciones que tienen Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la Convención Americana. Además, Venezuela fue Estado parte en la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1977 hasta el 10 de septiembre de 2013, y reconoció la competencia de la Corte. El gobierno de Chávez fue el que denunció la Convención Americana, pero como la misma Convención establece en su artículo 78, inciso 2, dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en la Convención en lo que concierne a todo hecho que haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. Hasta aquí, entonces, podemos decir que Venezuela está obligada por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y sujeta a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, y también por la Convención Americana para los hechos ocurridos en el periodo de vigencia de la Convención, y respecto de los cuales está también y sigue sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y de hecho ambas instituciones, tanto la Comisión como la Corte, han seguido monitoreando la situación y dictando sentencias o resoluciones contra el país, ¿no? Hago un rapidísimo recuento. En todo este tiempo, la Comisión ha dado seguimiento cercano a la situación de Venezuela desde 2005, que la incluye en el capítulo 4 de su informe anual, que es el capítulo que se refiere a los países con situación de derechos humanos más preocupantes de la región. A partir del agravamiento de la crisis en 2016, la Comisión intensificó sus labores de monitoreo en el país y desde entonces se incrementó el número de cartas de solicitud de información al Estado. Solo en este año 2020 ya emitió 25 comunicados de prensa expresando grave preocupación por la situación del país en distintas cuestiones puntuales. El año pasado instaló la Comisión un mecanismo especial de seguimiento para Venezuela, que se llama el MESEVE, su sigla, y que se ocupa de dar seguimiento cercano al contexto para evaluar las solicitudes de medidas cautelares, dar seguimiento a las cautelares que otorgó, priorizar las peticiones recibidas, así como elaborar informes sobre admisibilidad y fondo,
el litigio de los casos ante la Corte, etc. Esto es lo que hizo la Comisión. La Corte ya ha dictado 50 resoluciones respecto de Venezuela, incluyendo sentencias de fondo, resoluciones sobre prueba, audiencias, medidas provisionales, y esto solo desde el 10 de septiembre de 2013, cuando se tornó efectiva la denuncia. Por supuesto que uno tiende a pensar que el creciente número de etcétera, que mostrar un adecuado tratamiento internacional de la grave situación de derechos humanos, lo único que demuestran es la cantidad de violaciones que comete el régimen de Maduro y la falta de acatamiento y efecto que en todo caso tienen esos llamamientos internacionales. Por eso pienso que cabe preguntarse, ¿se están haciendo las cosas bien? ¿Sirve toda esta actividad internacional para mejorar la situación de la gente de a pie, de los ciudadanos venezolanos? Yo particularmente pienso que la situación no solo es mala, sino que las últimas estrategias que se están aplicando contribuyen a complicar más la situación. Fíjense, desde el reconocimiento de Guaidó por la OEA, este ha ratificado 2 tratados de derechos humanos. Volvió a ratificar en julio de 2019 la Convención Americana de Derechos Humanos, que había denunciado el régimen, y ratificó por primera vez el Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención Americana, en julio de este año. La Secretaría General de la OEA celebró estos hechos por todo lo alto, ¿no? Estas 2 ratificaciones, pero veamos los problemas que esto trae. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede Guaidó ratificar un tratado o solo Maduro puede obligar a Venezuela? Entonces, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la facultad para ratificar tratados es del presidente, artículo 236, luego de la aprobación por la Asamblea Nacional. Entonces, suponiendo esto último, de la aprobación por la Asamblea Nacional, la pregunta sería, para el derecho internacional, ¿el presidente al que se refiere el artículo 236 es Guaidó? Esto lo tenemos que ver no en la Constitución de Venezuela, sino en el derecho internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados dice que un jefe de Estado o jefe de gobierno no necesita plenos poderes para que se considere que representa a su Estado al manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado. Hoy, esto no nos define el tema, porque tenemos 2 presidentes de Venezuela, o 2 jefes de Estado de Venezuela. Entonces, ¿qué dice la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados sobre este punto? Dice que se considerará que una persona representa a un Estado si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de los plenos poderes. Entonces yo pienso que la práctica reciente de la OEA, que reconoce al gobierno de Guaidó y a su representante ante ella, demuestran que esta disposición se cumple. Entonces podríamos decir que están válidamente ratificados, tanto la Convención Americana como su protocolo sobre DESC. La pregunta que queda pendiente es, ¿qué pasaría si Maduro quisiera ratificar un tratado interamericano? ¿No? Pero bueno, avancemos con otros problemas que presentan las ratificaciones estas que acabo de mencionar. Fíjense, la cuenta oficial de Twitter de la OEA, que dicho sea de paso es una organización que tiene por eslogan más derechos para más gente, sostuvo que Guaidó, cuando Guaidó ratificó el protocolo de San Salvador, la cuenta de Twitter dijo, Guaidó garantiza más derechos económicos, sociales y culturales para más personas en Venezuela con la ratificación del protocolo de San Salvador. Esto no puede ser más engañoso, porque él, hoy por hoy, no puede garantizar nada. O sea, Guaidó obliga a su país a un tratado que hoy, para ellos, es de imposible cumplimiento. Y no solo por la pésima situación social y económica que hay en el país, sino porque, de hecho, él no maneja los resortes del gobierno. Con lo cual, acá pueden pasar 2 cosas. O confía en el legalismo mágico de pretender mejorar la situación de sus compatriotas por medio de la simple ratificación de un tratado, o en realidad Guaidó o Almagro y las personas que están celebrando esta situación
son un poco cínicas y están usando esto en una ratificación de un tratado de derechos humanos como un instrumento de política, para cargarle una mochila más pesada a Maduro encima y poder acusarlo del incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a los que ellos están obligando y Maduro no quiso obligarse. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién está pensando realmente en el pueblo venezolano? A ver, déjame que explique estas dos ideas. Respecto al legalismo mágico, a mí me parece que obvio tener que explicarlo, pero la sola adopción de instrumentos internacionales de derechos humanos no suscita necesariamente el cumplimiento de los estados. Hay una profesora de Yale, Oona Hathaway, que tiene muy estudiado que que no solo esto es así, sino que además se puede verificar que países que han ratificado tratados califican peor en derechos humanos que aquellos que no lo han hecho. Y uno puede decir, bueno, ¿y es válido al menos como diplomacia, como una movida política? ¿Ratifico un tratado, envío un mensaje? A mí me parece que esto es un ejemplo de una práctica lamentablemente bastante generalizada y que en mi opinión es bastante nefasta, que con la profesora Stephanie de Morlos, que es profesora también en la Austral, llamamos ratifiquemos y después vemos. ¿No? Que consiste en la práctica que consiste en ratificar un tratado de derechos humanos sin la menor posibilidad o intención de cumplirlo. Y esto no es bueno, y no debe ser celebrado como hizo Almagro, ¿no? Fíjense, otro profesor estadounidense, profesor de Chicago, Eric Posner, dedica una parte de su libro The Twilight of Human Rights Law a analizar por qué los estados ratifican tratados de derechos humanos. Y en ese libro señala que muchas veces son incluso dictaduras las que lo hacen, o democracias débiles, por el bajo costo que les implica hacerlo. Fíjense, a Guaidó le sale gratis ratificar este tratado, porque el que paga es Maduro. Entonces yo no encuentro muy sensato que la OEA o Almagro celebren o promuevan esto, ni aún como una medida efectista o como un mensaje político contra el dictador. Fíjense, incluso en el caso del protocolo, el protocolo de San Salvador, esto contribuye a reforzar la idea de que los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos exigibles, sino que son programáticos o aspiracionales. Bueno, lo ratificamos, más adelante se verá. Y con esto no quiero decir simplemente que acá hay consecuencias teóricas de este tema, esto tiene consecuencias prácticas, muy concretas. Fíjense, ¿qué creen que pasaría si los órganos del sistema interamericano quisieran dar curso a una petición, a una denuncia, basada en la Convención Americana? ¿No? Que la Comisión, en una denuncia contra Venezuela, que denuncia la violación del tratado, pretendiera que un caso así llegara hasta la Corte. Cuando en principio, al menos según Maduro, no están obligados por ese tratado. Entonces, si nos preguntamos cómo lo toman hoy los órganos del sistema, estas ratificaciones, que parecen válidas en derecho internacional, al menos hasta hoy, pareciera que la Corte Interamericana aún no acusó recibo de la ratificación de la Convención Americana por el gobierno de Guaidó. Al menos eso parece indicar una resolución de medidas provisionales que acaba de tomar la Corte hace unos meses, el 8 de julio, en el caso de los asuntos de determinados centros penitenciarios de Venezuela. Ahí, si se fijan, la Corte basó su competencia exclusivamente en el artículo 78, inciso 2 de la Convención, es decir, en la ultraactividad de la Convención. No está diciendo Venezuela hoy está obligada y por los efectos de ultraactividad lo va a aplicar, no se refiere a la actual vigencia. Y eso que en el instrumento de ratificación que Guaidó depositó el año pasado en la OEA, se declaraba que Venezuela reconoce de manera incondicional la competencia, como si nunca hubiera tenido lugar su pretendida denuncia, y con efectos retroactivos al 10 de septiembre de 2013. La Corte no se basó en eso. Además, y este es un tema muy, muy interesante, la Corte con quien sigue manteniendo relaciones es con el gobierno de Maduro. O sea, el que litiga, cuando la Corte litiga algún caso de Venezuela, quien contesta los escritos, quien va a las audiencias, es el gobierno de Maduro. A quien le notifica las medidas provisionales que dicta, esta que acabo de citar, es al gobierno de Maduro.
Es decir, la Corte le manda al gobierno de Maduro proteger, por ejemplo, con una medida provisional, proteger a aquellas personas que ese mismo gobierno está poniendo en peligro. Lógico parece, ¿no? A la sazón, estas medidas provisionales que les digo son a favor de Humberto Prado y su familia. Humberto Prado es quien hace las veces de comisionado presidencial, es decir, de ministro del centro de gobierno de Guaidó. Parece bastante lógico, ¿no? En cambio, la CIDH, la comisión, está más alineada con la estrategia de la OEA, o la del secretario general, de reconocer al presidente encargado nombrado por la Asamblea Nacional. Y entonces, cuando la comisión adopta una medida cautelar, o cualquier resolución, a quien se la notifica es a Guaidó. Cuando quiere dictar una medida cautelar, a quien le solicita información sobre la situación de personas privadas de libertad, le solicita información sobre el paradero de un desaparecido, es a Guaidó. La semana pasada, por ejemplo, la comisión otorgó 3 medidas cautelares. Y en todas ellas el gobierno requerido fue el de Guaidó, que además nunca contesta los pedidos de información. Entonces, fíjense, son todos procesos inaudita aparte. Es una lástima porque son todos casos que van a terminar siendo archivados por violación del derecho de defensa del Estado, y lo más triste es que los mayores perjudicados son los beneficiarios de esas medidas cautelares. O sea, le están dando al régimen de Maduro la excusa perfecta para ignorar esas medidas, porque nunca le fueron ni le van a ser notificadas. ¿Ustedes creen que el gobierno de Maduro va a estar mirando el feed de Twitter de la CIDH para darse por aludidos de alguna medida cautelar que disponga la comisión? Y cuanto al derecho de fondo, la comisión, al igual que la Corte, tampoco parece aún considerar que la Convención Americana esté vigente para Venezuela. Y esto también yo lo concluyo de las resoluciones que están otorgando medidas cautelares, estas que acabo de mencionar, ¿no? Si ustedes leen las resoluciones van a ver que se citan otros tratados de los que Venezuela es parte, o se hace una referencia general a la Carta de la OEA o a instrumentos aplicables, pero todas cuidadosamente evitan referirse a la Convención Americana cuando es de estilo hacerlo en similares resoluciones contra otros estados que sí son parte. Es decir que hasta ahora esas 2 ratificaciones de Guaidó no fueron aceptadas al parecer ni por la Comisión ni por la Corte. Y cuando hablo de esta suerte de reconocimiento, si la Corte reconoce a uno, la Comisión reconoce a otro, fíjense, hay 2 categorías en derecho internacional, 2 categorías de teorías acerca del reconocimiento de gobiernos. Unas que se llaman las de la legalidad o legitimidad, y otras que se llaman las de la efectividad, según que se reconozcan solo a gobiernos de derecho, o aquellos que ejercen un poder efectivo sobre la población y el territorio, ¿no? Sin importar por qué medios accedieron a ese poder. Entonces, Elisa ya mencionó que el gobierno de Guaidó actualmente lo reconocen alrededor de 50, 60 estados. Eso significa que hay casi 150 que no lo reconocen y que siguen reconociendo a Maduro. Pero bueno, este tipo de reconocimientos es el que hacen otros estados. La situación que se da en el marco de las organizaciones internacionales es distinta, ¿no? En las organizaciones internacionales son los órganos competentes los que tienen que decidir mediante alguna resolución votada por los Estados miembros a quién se reconoce. Y como bien mencionó Elisa, la OEA reconoce a Guaidó, la ONU sigue reconociendo, por más que algún órgano de Naciones Unidas, pero el reconocimiento que hace la Asamblea General de la ONU, o sea, el país, el gobierno que representa a Venezuela en la ONU es el de Maduro. Bueno, esta doctrina del reconocimiento de gobiernos no es propiamente aplicable, me parece a mí, a organismos o tribunales internacionales, y por eso yo solo impropiamente digo que la CIDH o la Corte reconocen a uno o a otro gobierno cuando interactúan con ese gobierno. Y bueno, y con menor razón entonces podría decirse que mantener relaciones o reconocer al gobierno de Maduro implica legitimar la Corte y no como lo hace la Comisión. Si hay que lidiar con quien tiene el control efectivo del gobierno, que eso no es reconocerlo, sino que es procurar que cumplan con unas medidas que en definitiva tratamos que sean efectivas para sus beneficiarios. Entonces, mantener relaciones, correspondencia o intercambio con el gobierno en ejercicio, para mí
parece una cuestión básica de no debilitar la efectividad de esas medidas provisionales o cautelares que tratan sobre cuestiones urgentes, que no admiten dilaciones, simplemente porque quiero cuidar una formalidad o quiero evitar un mensaje que no se quiere dar. Por eso, yo insisto, la Comisión Interamericana es un organismo autónomo y puede perfectamente decidir con quién se comunica, con quién dialoga, a quién notifica. No debe, no le viene impuesta la decisión de Almagro o de la Asamblea de la OEA. No está determinada en este sentido por el reconocimiento que hace la OEA. Y fíjense si será importante, es un delicado equilibrio diplomático, y por eso la CIDH, yo digo que es un órgano político también, tiene que tener timing político. Fíjense que Chávez nunca más dejó entrar a la CIDH al país, acusándola de haber reconocido el breve gobierno de facto que se instauró en Caracas durante el golpe de Estado en abril del 2002. Y en esa oportunidad, la Comisión Interamericana, el secretario ejecutivo era un argentino, Santiago Cantón, que se interesó por la situación de Venezuela, envió una carta al que entonces hizo las veces de ministro de Relaciones Exteriores de facto, y le dirigió la carta dirigiéndose a él con el enunciado excelentísimo canciller. A partir de ahí, Chávez dijo, la CIDH es golpista, no reconoce. Entonces, fíjense, es como darle excusas al gobierno, ¿no? Y ya, por último, ya terminando, hablando de la autonomía de la CIDH, ya termino, Tiziana, me queda un minuto. Hablando de la autonomía de la CIDH y de su alineamiento o no con la Secretaría General de la OEA, hay un punto que quiero comentar que quizá, estrictamente hablando, excede la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero está generando una crisis que es tan grave que la puede terminar afectando. Y me refiero al conflicto entre la CIDH y el secretario general de la OEA, que surgió recientemente a partir de la negativa de Almagro por nombrar al secretario ejecutivo de la CIDH, que fue reelegido por la CIDH como su secretario ejecutivo, que es el brasilero Paulo Abrao, ¿no? La CIDH salió a defender su autonomía y a pedir apoyo a los estados y a la sociedad civil, y obtuvo algunos, pero no fueron unánimes. Y es que sobre Abrao pesan unas acusaciones tan graves, tiene 60 denuncias que están siendo investigadas internamente en la OEA. Y la verdad que mínimo llama la atención que la comisión no hubiera procurado ser más diligente a la hora de limpiar de culpa y cargo a su candidato, ¿no? Y los rumores que están dando vuelta en torno a esto reflejan, en definitiva, las fuertes divisiones que de la CIDH, ¿no? Como dicen, efecto potencial sobre la credibilidad, eficacia e independencia del sistema se está dañando a sí mismo, ¿no? Con estas divisiones internas. Lo cual a mí me brinda un ejemplo más de que estos dos sistemas interamericanos del que les hablaba al principio tienen que trabajar armoniosamente y en sintonía, aunque eso no significa al unísono. Es decir, se pueden, por decisiones, para favorecer los derechos de las personas de a pie, tomar las decisiones que les parezca que son las que corresponden más prácticas para la aceptación y el respeto de esas medidas cautelares y esas medidas de protección que se hacen para las personas de a pie. Bueno, eso es todo de mi exposición y quedo abierto para preguntas o para el debate que pueda venir después. Muchísimas gracias. Gracias, Ignacio, muy interesante lo que nos has contado. Ahora las preguntas las vamos a dejar para el final, después de María, así que los invito a que me las compartan por privado. Ahora vamos a invitar a María. María nos va a hablar sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos va a hablar sobre democracia y sobre fortalecimiento institucional. María es abogada por la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Derecho por la Universidad Austral. Tiene una orientación en Derecho Internacional Público y además también como Ignacio es profesor en nuestras carreras de Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derecho. Adelante, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Tiziana. Muchísimas gracias, Víctor. En representación de ustedes, a todo Australia 180 por la iniciativa, por la invitación. La verdad que es una muy buena iniciativa que reúne a todos los alumnos de todas las
las facultades, y me parece que es un muy buen punto de encuentro para reflexionar distintos temas, y es muy necesario también trabajar interdisciplinarmente, así que tener esta apertura me parece una idea muy buena. Es un honor para mí compartir este panel con dos mujeres valientes, como dijo Ignacio, realmente muy valientes, tanto la diputada Jaramillo como la embajadora Trota. Realmente me imagino que por lo menos verlas tan optimistas me da esperanza, porque realmente son muchos años de esfuerzo y de trabajo que se ven reflejados en todo lo que cuentan, ¿no? Y también un lujo compartir con Ignacio, que es un amigo y un colega de la cátedra, del equipo de la Cátedra de Derecho Internacional Público de la facultad. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en el último punto que dijo Tizi, que es el tema institucional, y reflexionar entre todos el valor del Estado de Derecho. A veces uno dice Estado de Derecho y parece como algo, una palabra hueca o vacía, que no significa nada. Habla de los derechos humanos y cada uno tiene su idea, sus prejuicios, sus percepciones de cuál es el alcance de los derechos humanos. Muchos por ahí lo ven medio lejano, y en realidad toda esta protección internacional de los derechos humanos tiene un punto paradigmático, un hito paradigmático después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los estados, con ordenamientos jurídicos perfectamente válidos, legítimos y desde un punto de vista del derecho positivo, perfectamente organizados, ¿no? Y legales, podían llegar a ser manifiestamente injustos, ¿no? Como por ejemplo el régimen de Alemania, un régimen jurídico perfectamente válido y sin embargo manifiestamente injusto. Entonces la pregunta es, ¿la injusticia extrema puede ser derecho? ¿Eso puede ser válido como derecho, o el derecho positivo que podemos tener los distintos estados tiene algún límite, ¿no? Entonces, todo el sistema interamericano y también el sistema universal, y que me parece que los dos sistemas están ayudando a Venezuela con sus dificultades, con sus defectos y con el tiempo transcurrido, que es mucho, porque para cada una de las personas que está sufriendo esta situación es mucho. Sin embargo, están ayudando de una manera subsidiaria y complementaria a que esas personas de carne y hueso con los problemas de cada día puedan llegar a tener una respuesta desde el ámbito internacional. Y que obviamente tiene que ser una respuesta desde el derecho, y no puede ser una respuesta desde la fuerza, no puede ser una respuesta que provoque una situación que le provoque más daño también a la gente que vive en el país, ¿no? Entonces, ¿por qué surgen todas estas protecciones de los derechos humanos? Por poner un límite al posible ejercicio arbitrario del poder público. Y en América, como bien decía Ignacio, desde la Declaración Americana se vincula la protección de los derechos humanos con el régimen democrático, ¿no? Que se fortalece después con la Carta Democrática, en donde se les exige a los países de la región, ¿no?, tener un régimen de gobierno democrático. Entonces, ¿cuál es ese límite que se impone a cualquier ordenamiento jurídico positivo posible? Y sobre todo la dignidad del ser humano y nuestras libertades, ¿no? Las libertades expresadas de diferentes maneras, la libertad, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de movimiento, ¿no?, la libertad de asociación, de trabajo, y de hacer el proyecto de vida que cada uno quiera. Y esas restricciones de las libertades, esas restricciones de las dignidades, ¿no?, esas restricciones van siendo normalmente de parte de los gobiernos totalitarios lentas, porque obviamente ningún gobierno se va a presentar en la política para las elecciones diciendo que va a cercenar todas las libertades y que va a provocar semejante daño a las dignidades, ¿no? Siempre tienen palabras lindas y rimbombantes y se presentan como una opción de gobierno posible. Yo quería compartir con ustedes cómo fueron las primeras manifestaciones de estas cercenaciones de derechos, cómo se empezaron a limitar estos derechos en la jurisprudencia de la Corte. O sea, cuando Venezuela decide retirarse de la jurisdicción de la Corte y de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es cuando empieza a condenarla, ¿no?, de manera bastante asidua la Corte, sobre todo por afectación de la independencia judicial. Hay muchos casos de la Corte Interamericana
que empiezan con Aspitz Barbera, pero siguen con Reverón Trujillo, siguen con una serie de casos, sobre todo referidas a régimen de jueces provisorios, porque lo que hicieron fue reformar absolutamente todo el Poder Judicial. Entonces, acá me parece que es importante, y es muy importante trabajar desde la sociedad civil, porque no es una responsabilidad solamente de los gobernantes, de los dirigentes, sino que es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Todos somos responsables de que esas libertades puedan ser preservadas, de que el sistema democrático, que no es una palabra hueca, sino que significa que los tres poderes del Estado que mantenerse dentro del ámbito de sus propias competencias, y para eso cada ordenamiento jurídico tiene unas exigencias constitucionales que son propias de cada uno. Por eso yo, en el caso de la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela, y desde un punto de vista constitucional, desde el derecho interno, yo no soy especialista en derecho interno de Venezuela, pero analizando la Constitución de Venezuela, los mecanismos de modificación de la Constitución y de denuncia o ratificación de un tratado internacional, hay que ver si respeta lo establecido en la Constitución, porque la Constitución también en Venezuela había dado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Acá en los países de América, con todas las dificultades que tenemos y a lo mejor los problemas culturales, porque el problema de la corrupción me parece que es cultural de toda la sociedad, los problemas de la anomia que señalaba Ignacio también es cultural de toda la sociedad, la falta de respeto a los compromisos que uno asume, los compromisos jurídicos y los compromisos de amistad, los compromisos de relaciones familiares, cualquier compromiso, esa debilidad en los compromisos que uno asume, a pesar de que nuestra Declaración Americana no era solamente de derechos, sino que era de derechos y deberes del hombre, o sea que nuestra propia Declaración Americana tiene las dos partes, tanto los derechos como los deberes. Sin embargo, no somos muy afectos a los deberes en general, ¿no? La verdad que nos cuesta cumplir los compromisos asumidos. Entonces, lo primero que atacó el régimen fue la independencia judicial. Reformar la justicia, cambiar los jueces, poner jueces provisorios, nosotros los llamamos jueces subrogantes, pero poner jueces provisorios. Entonces, era todo un cambio, ¿no?, de un porcentaje altísimo del Poder Judicial, bueno, un 80% del Poder Judicial, la ampliación de los miembros de la Corte, a más del doble de los miembros de la Corte, el manoseo de las instituciones, el no respeto a lo que son las competencias propias de cada uno de los poderes del Estado. Cuando en un Estado de derecho el Poder Ejecutivo empieza a intervenir en asuntos que son del Poder Judicial o en asuntos que son del Poder Legislativo, se arroga facultades que son competencia de otros Estados, el último resorte es el Poder Judicial, que es el órgano, que es el poder del Estado, que va a hacer efectivos los derechos. Y que va a ser efectivo los derechos no solamente desde lo que es la Constitución Nacional y las leyes dentro del Estado, sino que va a ser efectivo los derechos también con todas las fuentes a las que puede recurrir gracias al derecho internacional. Entonces, por eso también la protección internacional de los derechos humanos es tan importante y los mecanismos de protección, tanto universal como regional, son tan importantes. Porque en realidad hacen efectivos los derechos. Las personas vulnerables tienen más protección gracias a que los jueces pueden aplicar no solamente la Constitución, no solamente sus leyes nacionales, sino que también pueden recurrir a la protección internacional de los tratados y tienen el deber de hacerlo, tienen el deber de hacer un control de convencionalidad y hacer efectivos los derechos y proteger la vulnerabilidad. Entonces, pero si los jueces no están capacitados, no están formados en esta posibilidad de recurrir a otras fuentes, y además no son independientes, entonces no pueden tutelar ningún derecho. Fíjense que el derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte hace una interpretación teleológica de los artículos 8, 25, 1 y 2 de la Convención Americana para darle contenido a este derecho a la tutela judicial efectiva. Pero el punto inicial del derecho a la tutela judicial efectiva, que es la llave para darle protección a todos los derechos, a la vida, al honor, a la libertad, a todos los derechos, la llave de ese derecho es que el juez tiene que ser competente, tiene que ser independiente y tiene que ser imparcial. No cualquier juez. Tiene que tener estas características el juez para cumplir con los estándares convencionales exigidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entonces, no solamente tiene que ser competente en cuanto a que responde a la jurisdicción establecida en el ordenamiento jurídico, sino que tiene que tener las idoneidades necesarias para ejercer la función, porque es una función fundamental e importantísima para que los derechos no sean un listado de buenas intenciones, sino que sean una realidad, ¿no? Entonces, la competencia también tiene que ver con la idoneidad que tiene ese juez. Si está capacitado, si tiene la idoneidad ética, tiene la idoneidad técnico-jurídica, tiene una idoneidad también de manejo de la oficina judicial, etc. Pero además tiene que ser independiente. Entonces, la Corte ha dado estándares de lo que es la independencia judicial. Y fundamentalmente, por ejemplo, con la posibilidad de nombrar jueces provisorios, que el gobierno de Venezuela decía que el juez provisorio era un juez que podía ser removido, que podía ser también incluso nombrado y removido de manera discrecional porque era provisorio, ¿no? Y ahí la Corte fue desarrollando algunos estándares de independencia judicial en donde dice que no da lo mismo que sea cualquier sistema de nombramiento de los jueces, no da lo mismo que se aplique cualquier sistema de remoción, que en todos los procesos de remoción de los jueces tiene que haber un derecho a un juicio, a poder conocer de qué se lo acusa, a poder defenderse frente a esa instancia jurisdiccional, aunque el órgano jurisdiccional puede ser el legislativo ejerciendo funciones jurisdiccionales, ¿no?, de juicio político. Pero siempre, de todas maneras, tiene que tener ese estándar para poder cumplirse con el estándar requerido de independencia judicial. Entonces, yo quería reflexionar con ustedes cómo, desde el inicio, desde hace muchísimos años, lo primero que se ataca desde un régimen totalitario es la independencia judicial, porque es el último bastión de control de la efectividad de todos los derechos. Y ese derecho que subsidiariamente nos da el derecho internacional ayuda a los jueces a tener más herramientas para brindar las protecciones necesarias. Y también se cercenan las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Y además también todo lo que son, bueno, las detenciones extrajudiciales, obviamente ya hemos llegado a límites, ¿no?, terribles de todo lo que ha salido en los informes, terribles, de delitos de lesa humanidad, que ya es el extremo final. Pero fíjense que por los silencios, a lo mejor, obviamente en la comunidad internacional sigue rigiendo el principio de igualdad soberana de los estados, sigue rigiendo el principio de no intervención en los asuntos de otro estado y en el respeto de la soberanía territorial y la organización política de todos los miembros de la comunidad internacional. Pero el límite está cuando hay una violación manifiesta del derecho, sistemática de los derechos humanos, y que no es los derechos humanos como algo vacío de contenido, sino que justamente es la protección de todos los derechos y libertades, lo que está en juego, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, no estuvo mal que haya distintos mecanismos, tanto porque vemos que hay una protección universal de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas, con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con todos los tratados internacionales de derechos humanos, que cada una de esas convenciones tiene sus órganos de control, que están tratando de hacer un control y un seguimiento también del respeto de estos derechos en Venezuela, pero que no tiene una instancia jurisdiccional. El beneficio que tiene nuestro sistema interamericano para aquellos estados que han aceptado someterse a una instancia jurisdiccional es esta posibilidad de que en última instancia la Corte pueda dictar una sentencia declarando la responsabilidad del Estado por el incumplimiento en la protección de los derechos. Ahora, también es muy interesante lo que señalaba la embajadora Trota en el sentido de que se activaron otros mecanismos, ¿no? Entonces, por un lado, en el sistema interamericano puede ser condenado el Estado de Venezuela por no brindar la protección debida de cada uno de los derechos y libertades consagrados en el sistema interamericano. Pero por otro lado, en la Corte Penal Internacional ya está presentado por parte de un grupo de estados. Yo la verdad que me siento orgullosa de que Argentina haya sido de los pocos estados que realmente tuvo la valentía de presentar ese caso en la Corte Penal Internacional y de presentarlo con un informe muy detallado, similar al que ha hecho ahora esta misión para ir detallando todos los hechos que pueden servir después de base para las condenas posteriores a título personal de cada uno de los funcionarios involucrados, ¿no? Ya habían hecho este informe previo, en un momento en el que a lo mejor el resto de la comunidad internacional no acompañaba tanto, ¿no? Y ahí trabajó un ex juez de la Corte Interamericana con muchísimo detalle para ver, bueno, que se pueda presentar al tribunal el detalle de todos los hechos que configuraban crímenes de lesa humanidad para los cuales tiene competencia la Corte Penal Internacional.
Esto es sumamente interesante, como bien señalaba la embajadora, porque en realidad la condena no es al Estado de Venezuela, sino que es a las personas, a título personal, que cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Obviamente ya llegamos a situaciones tan extremas de desapariciones forzadas, de realmente torturas, ¿no? Crímenes de lesa humanidad muy horrorosos, ¿no? Que están descritos con muchísima crudeza en todos los informes que se han ido elaborando desde los distintos organismos, desde el derecho internacional. Pero yo creo que con las debilidades y con las fortalezas, me parece que se ha ido avanzando y que ha sufrido demasiado ya el pueblo venezolano. Obviamente el recurso a la fuerza nunca es un recurso posible, pero que tenemos que seguir aunando esfuerzos desde las ONGs, desde las universidades, desde los distintos ámbitos del derecho internacional, para poder acompañar a Venezuela, que pueda tener una elección democrática y que puedan revertir esta situación de violación sistemática de los derechos humanos. Les agradezco nuevamente la invitación y quedo abierta para las preguntas. Gracias, María. Ahora sí vamos a arrancar con el bloque de preguntas. Vamos a invitar primero a Gabriela Fernández, que tiene una pregunta. Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Me escucho? ¿Se te escucha? Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriela y bueno, la pregunta sobre todo va dirigida a Elisa, pero, o sea, pueden responder a cualquiera de los cuatro, y es, desde su punto de vista, ¿cómo ven la situación actual de Argentina? Debido a las medidas que se han ido tomando desde la asunción de la nueva presidencia, el nuevo gobierno, y también teniendo en cuenta que nuestro presidente actual se ha expresado abiertamente a favor del régimen de Maduro, y si ellos consideran que Argentina, debido a las medidas, está conduciéndose a ese tipo de sistema, y cómo consideran que será la forma de evitarlo o de actuar frente a la situación que se va dando. Muchas gracias. Gracias, es que no puedo quitar el silencio directamente yo. Gracias, Gabriela, por tu pregunta, y bueno, seguramente también el resto de los ponentes podrán responder. Yo en principio me quiero referir evidentemente a lo que me corresponde, que tiene que ver con el actual posicionamiento de parte del gobierno argentino en relación a Venezuela, específicamente sobre el presidente Alberto Fernández, que si bien debemos reconocer que tal vez no se ha manifestado como sería nuestro deseo, o como nosotros deseamos que sucede, es muy importante reconocer que él en más de una ocasión, bueno, tanto él como el canciller Solá han hablado del autoritarismo, de la violación de los derechos humanos, de la emergencia humanitaria, y sobre todo además de la necesidad de lograr elecciones presidenciales reales como solución para lo que pasa en Venezuela. Además, yo sinceramente creo que hoy nadie quiere retratarse al lado de Maduro. Maduro no es una buena palabra en el mundo democrático y más de la región, del cual evidentemente Argentina forma parte, y además Argentina ha expresado en diversas oportunidades el querer colaborar con esa transición. No solo incluso forman parte hoy del Grupo de Lima, también se han sumado al Grupo Internacional de Contacto. Han tenido además la última intervención de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en relación al informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Bachelet, fue justamente una intervención en donde apoyaba el informe y en donde destacaba la importancia, además de encontrar una solución pronta a la crisis. Así que en ese sentido,
nosotros seguimos apostando, evidentemente, al involucramiento de Argentina como nación y también desde su gobierno, porque nuevamente creemos que Argentina tiene muchísimo para aportar en esa transición. Muchas gracias, embajadora. Seguimos con Isa Bestani, que tiene sus 2 preguntas. Ahí está, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto, gracias. Bueno, yo tenía 2 preguntas, primero una para el doctor de Casas, y bueno, otra para la doctora Gattinoni. La primera pregunta, doctor, era si usted considera que se debería o se podría generar algún tipo de requerimientos previos para la ratificación de los tratados, en miras de asegurar como un cumplimiento progresivo del país ratificante. O si considera que si se pusieran estos requerimientos como que tendría algún doble efecto, o podría ser como contrario, ¿no?, a la intención de justamente de que se cumplan. ¿Se entendió la pregunta? Sí. Bueno, eso, muchas gracias. ¿Hago la segunda o respondo? No sé cómo prefiero. Hazla la otra, no hay problema. Las 2, perdón. Dale, sí. Disculpen. Bueno, y la segunda pregunta, que un poco en línea a lo que había dicho Gabriela también, que quería consultársele a la doctora si considera que podría hacerse algún paralelismo con los mecanismos que fue realizando el gobierno de Venezuela para, digamos, limar el Estado de Derecho con algunas maniobras que ha hecho el gobierno actual, principalmente refiriéndome al intento de reforma judicial que está en juego hoy en día, ¿no? ¿Cómo podríamos comparar esto? Más que nada hablando de la independencia judicial. Esas son las 2 preguntas. Vale, gracias. ¿Empiezo yo? Bueno, gracias por lo de doctor, todavía no, falta. A ver, entiendo que vos lo que planteás es decir, si para evitar quizá este efecto que yo mencionaba de, bueno, ratificar por ratificar los tratados sin sobre todo ratificarlo cuando no existe ninguna posibilidad de cumplirlo. Hay un caso de la Corte Interamericana que acaba de condenar a Argentina a principios de este año, fue en febrero, que se hizo público un poquito más tarde, se llama la Cajonat. Son unas comunidades indígenas en el norte, en Salta. Ahí lo poníamos como ejemplo con Estefaní, como ejemplo de vuelta de esta práctica de ratifiquemos y después vemos, porque se ve claro cómo la Argentina había ratificado el convenio 169 de la OIT, donde se reconoce el derecho a los pueblos indígenas, hace 20 años. O sea, y todavía no tenemos en nuestra legislación el derecho a la consulta previa, o sea, los mecanismos para hacer consulta a los pueblos indígenas, ni tenemos todavía legislado el modo en que se va a garantizar el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. Desde el 94, que la Constitución dice que eso tiene que estar, ya reformamos el Código Civil, o sea, seguimos sin hacerlo. O sea que por eso nosotros decimos que hay dos formas de violar, digamos, o de hacer esta práctica tan mala, que es los estados que no pueden y los estados que no quieren. En ese caso, Argentina manifestó claramente que no quiere, no tiene ningún interés, pareciera que no tiene interés de cumplir con los tratados a los que se ha obligado. Y esto es una cuestión, me parece a mí, no puede haber unos requisitos en el derecho internacional, se podría establecer algún mecanismo quizá de obligación progresiva, pero tiene más que ver con una tradición jurídica de seriedad institucional del país. Y en este estudio que yo te mencionaba de Eric Posner, él va analizando cómo funcionan distintas tradiciones legales, y de hecho los países con tradición de common law suelen decidir que se van a obligar mediante un tratado y empezar a adaptar su derecho interno hasta lograr más o menos cumplir con los estándares, y recién ahí se obligan. Nosotros hacemos al revés. Nos obligamos y después vemos si lo vamos haciendo. Bueno, me parece que tiene que ver con lo que María hablaba de una tradición de
seriedad por el respeto del derecho, o por el contrario de anomia, y en este libro de Eric Posner se ve claramente cómo los países latinoamericanos tienen mucho esa tendencia, o sea que bueno, me parece que puede ser un problema así general, y por eso a mí no me parecía algo bueno que la misma OEA, desde la Secretaría de la OEA, se fomente o se... Bueno, porque si no promueves unos tratados que en definitiva son letra muerta, pueden terminar siendo letra muerta. María. Ahí está. Bueno, yo siguiendo lo que decía Ignacio recién, me hizo acordar a unas jornadas de profesores de Derecho Internacional que fui a la OEA, y ahí uno de los paneles era sobre comunidades indígenas, derechos de las comunidades indígenas, y un representante de una comunidad indígena de Guatemala justamente señalaba lo mismo. Decía, yo veo que nosotros en Guatemala firmamos todo, firman todo, y no cumplen absolutamente nada. Y ustedes en Canadá no firman nada, y cumplen todo sin haber firmado la convención, ¿no? Y es un poco lo que decía Ignacio, se van preparando para poder llegar a ese lugar. Son concepciones del derecho diferentes. Volviendo a tu pregunta, Isa, con respecto a lo que pasó con la reforma del Poder Judicial, esta reforma en sí es una parte, ¿no?, de todo lo que va a ser la reforma judicial, que así fue anunciado por el gobierno. Entonces, lo que es el proyecto de reforma judicial que está presentado en el Congreso de la Nación, tiene algunos aspectos que son manifiestamente inconstitucionales, por ejemplo, el tema de las subrogancias en la ampliación del fuero penal federal. El hecho de juntarlo con penal económico no está mal, porque penal económico es federal, los dos son penales, y con una capacitación y un tiempo adecuado y demás, podría llegar a fusionarse, aunque hay que pensar muy bien también las cargas de trabajo, porque hay un número arbitrario de cantidad de juzgados que se van a crear sin mucha explicación de la necesidad real, ¿no?, en función de la carga de trabajo de los juzgados en Capital Federal. Después, en el resto de las provincias se fueron agregando cargos en la negociación política, que evidentemente esto también, digamos, atenta contra lo que es, también que el Poder Judicial asuma, ¿no?, su realidad de que es un Poder Judicial, y que la cabeza de poder del Poder Judicial tiene que tomar decisiones también como uno de los poderes del Estado. Por eso yo decía que muchas veces la valentía de muchas personas en el ejercicio del cargo público que les toque, o desde la sociedad civil, es sumamente importante para cuidar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo cuidamos entre todos, no nace de un repollo, o no, tampoco es que hay un Estado de Derecho porque se dice ser un Estado de Derecho, ¿no? Hay que ver la práctica. Entonces, en este proyecto, esa parte de subrogancias es manifiestamente inconstitucional, y además contradice la jurisprudencia de la Corte en el caso Uriarte, que exige la existencia de un juzgado para poder llegar a nombrar un juez subrogante, y además de exigir la existencia del juzgado para nombrar un juez subrogante, dice que es algo excepcional, que debe tratar de evitarse. Entonces acá en la ley manifiestamente esto es contrario, porque parte de la idea de empezar con la subrogancia. En segundo lugar, pone como subrogantes a los jueces de la Justicia Nacional, en donde la Corte claramente dice que los jueces de la Justicia Nacional no son federales, sino que son jueces locales, que tienen que ser transferidos a la ciudad. Entonces tampoco son jueces que tengan la capacidad para poder hacer esa subrogancia. Entonces, eso está mal. Otras cosas no están mal, por ejemplo, el traspaso de las competencias penales a la ciudad está bien, porque eso es un mandato constitucional y que hay que hacerlo realidad. El tema que hay que hacerlo realidad con los recursos, y después se dicta un decreto en donde le sacan los recursos a la ciudad por decreto del Ejecutivo, violando manifiestamente también competencias que son del Poder Legislativo. O sea, hay una serie de cuestiones, la ampliación de la Corte sin tampoco mucha justificación, digamos que son cuestiones que hay que estar atentos, ¿no? Porque más allá de las ideologías, más allá de los partidos políticos, esto no es una cuestión ni de ideología ni de partidos políticos, es una cuestión de cuidar la democracia y de cuidar los derechos humanos y el derecho en general, el Estado de Derecho en general. Entonces, esos son los riesgos, digamos, ¿no? Son riesgos en los que hay que estar atentos para que se cumpla lo que exige la Constitución y lo que exigen también los estándares convencionales e internacionales a los que nos hemos comprometido.
Perfecto, gracias María, Ignacio e Isa. Ahora vamos a invitar a Domingo Carlomagno, que también tiene una pregunta. Domingo. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, Sí, sí. antes que nada, muchas gracias a la diputada y a la embajadora y a los dos profesores que se unieron hoy. Y mi pregunta va dirigida a la embajadora y a la diputada, pero después si los profesores quieren comentar sobre el tema, me parece genial. Es más que nada si es que podrían comentarnos un poco sobre su reacción cuando creo que fue el año pasado, cuando el gobierno de Trump planteó la idea de una intervención militar en Venezuela. Quería que me comenten un poco sobre eso, si es que se puede. Gracias. ¿Me escuchan? Bueno, Domingo, muchísimas gracias por tu inquietud. Nosotros en Venezuela siempre hemos tenido firme y que la solución al problema de los venezolanos va a ser llevada a cabo por los venezolanos. Desde hace tiempo, pues suponemos o puedo entender que en aquel momento, pues el presidente Trump comunicacionalmente maneja siempre algunas estrategias, pero sin embargo, en Venezuela el planteamiento siempre ha sido que los venezolanos solucionan los problemas, los venezolanos. Evidentemente es fundamental el apoyo de la coalición internacional, incluso el gobierno de los Estados Unidos que ha apoyado tanto para fortalecer esa coalición de apoyo a nivel internacional en función de evitar que el estado de narcotráfico se siga apoderando del gobierno venezolano, pero además de eso es la lucha interna lo que va a fortalecer o va a ir de la mano con ese esfuerzo internacional y con ese apoyo internacional. Sí, pero no, creo que la diputada Jaramillo tuvo un problema de conexión. Protagonismo de ellos y la voluntad de ellos, difícilmente conservaremos la democracia que debemos conservar. Nuestra democracia ha sido muy joven y tal vez le ha faltado un poco más de madurez y de empeño, de esfuerzo ciudadano para poderse concretar. Muchas gracias, diputada. Si la embajadora quiere agregar algo más. Sí, total, gracias, Víctor, y gracias por la pregunta, Domingo. Totalmente de acuerdo con la diputada Jaramillo. Yo creo que tal vez a eso lo único que complementaría es la importancia de saber que en Venezuela hoy en día existe una intervención, y es una intervención justamente de Cuba, donde Cuba maneja las Fuerzas Armadas Nacionales. Incluso esto lo ha dicho el propio Raúl Castro, el año pasado mencionó que en Venezuela hay 20.000 agentes cubanos en el país. Creo que en ninguna otra situación ha llegado a haber una intervención de esta magnitud de agentes cubanos, que además hoy sabemos que están a cargo no solo de las Fuerzas Armadas Nacionales, sino además de todo lo que tiene que ver con el sistema de torturas, de persecución y de represión en Venezuela. Nosotros definitivamente queremos lograr una transición pacífica, como hemos expresado y como expresó la diputada Jaramillo, y democrática por parte de los venezolanos, pero también sí, como les comenté en mi intervención, somos muy conscientes de la importancia de la ayuda internacional. Muchas gracias, embajadora. Tenemos otra pregunta para el profesor de Walter. ¿En qué escenario no reconocer a Juan Guaidó, quien es presidente legítimo según la Constitución de Venezuela, y sí a los representantes de Maduro, sería lo mejor para el pueblo venezolano? Los 18.000 asesinatos de la FAES, que obedecen órdenes directamente de Maduro. ¿Sería menos si Almagro no fuera duro contra la dictadura de Maduro? No me quedó claro cuál es el error cometido por Guaidó, y en el caso de la OEA, un conocedor del derecho internacional de primera mano como Tarre. Adelante, profesor. Sí, entonces yo como lo que planteaba es, el error acá no es de Guaidó, claramente hay un éxito en todo caso de la diplomacia que encabeza el gobierno de Guaidó y que también encarna aquí Elisa, de ir logrando esos reconocimientos. Entonces, cuando yo planteo
que tiene que tratar de lograrse la efectividad o mayor efectividad posible de unas medidas que un órgano internacional de derechos humanos, distinto a un órgano de una organización internacional como la OEA, que es un órgano político, lo que está buscando es poner luz sobre una situación de violación, dar una indicación concreta sobre una protección de una persona. Lo lógico y lo concreto, me parece a mí, es darles esas indicaciones al gobierno que está cometiendo las violaciones. Te voy a poner un ejemplo así concreto de qué es una medida cautelar para que se vea a qué me estoy refiriendo específicamente. Hay una persona, llegan noticias a la Comisión Interamericana sobre una persona desaparecida, el paradero de una persona desaparecida, o sobre unas personas que han sido detenidas, se sabe dónde está, en la cárcel tal. ¿A quién le vas a decir que las tiene que poner en libertad? ¿A Guaidó o le vas a decir a Maduro? ¿Quién lo está deteniendo? Maduro. A él le tenés que decir. Entonces, si la comisión le sigue enviando notificaciones a Guaidó diciendo tiene que poner en libertad a fulano, por muy buena voluntad que quiera tener Guaidó, o sea, lo único que estás logrando es darle una excusa más. No te digo que por solo notificarle a Maduro lo va a poner en libertad, pero no me parece que con notificarle una medida o una sentencia o pedirle que en un caso concreto se defienda, porque para adoptar una medida cautelar o provisional tiene que haber hay un pequeño proceso contencioso donde se le pide informe al Estado y se le dice, usted, aquí me han denunciado que hay una persona desaparecida o que hay una persona que está siendo torturada. ¿Qué tiene usted para decir sobre esto? Tiene que contestar y solo después de esa respuesta posible puede adoptarse la medida. Si no interactúa con quien está cometiendo la violación o quien está siendo acusado de cometer la violación, se transforma todo en una ficción absurda desde el punto de vista internacional. Si leen las medidas cautelares últimas, las de la comisión, siempre figura que Venezuela no contestó, Venezuela no contestó, Venezuela no contestó. Y no es Maduro el que no está contestando, es el gobierno de Guaidó. Las medidas provisionales de la Corte están respondidas. Por supuesto, como responden ellos, diciendo no hay que proteger a Prado porque Prado ya no está siendo una persona que trabaja protegiendo, no sé, la situación de las cárceles como sociedad civil, sino que ahora forma parte de un poder ejecutivo imaginario, bueno, esa terminología que utilizan ellos, pero lo cierto es que esa interacción, digamos, no implica una legitimación. Cuando yo digo reconocimiento en este sentido no es legitimar, ¿no? Por eso distingo el reconocimiento que hacen los estados del reconocimiento que hace un organismo internacional de protección de derechos humanos, ¿no? Más que un reconocimiento es un relacionamiento, una interacción, una comunicación entre esas partes. Bien, eso. Gracias, Ignacio. Ahora vamos a la última pregunta, que es de Luis Vicente. Luis, ¿estás por ahí? A ver. ¿Cómo están? Buenas noches, diputada, embajador, profesores. Muchas gracias, primero que nada, por todas las explicaciones que nos dieron, por toda la información que nos brindaron. Mi consulta más o menos iba dentro de lo que es las acciones sancionatorias de la OEA. ¿Cuáles eran las que se podían aplicar y cuáles se habían considerado como las más efectivas que se aplicaron para el reconocimiento justamente de los derechos humanos dentro del pueblo bolivariano? Y de las que se aplicaron, ¿cuáles fueron las que tuvieron un resultado positivo? A ver, entonces, la sanción desde el punto de vista de la cláusula democrática de suspensión de los derechos en la participación en la organización, no hubo, no pudo haber, no se logró ese tipo de sanción. Sí existió el reconocimiento, me parece a mí que eso es fuerte y es efectivo, envía un mensaje muy fuerte en la comunidad internacional, reconocer que la OEA hubiera reconocido al gobierno de Guaidó y ponga en el asiento de Venezuela al representante de Guaidó y no al de Maduro, con la efectividad que tiene eso desde el punto de vista internacional, digamos. Ahora, respecto de protección de derechos humanos de personas específicas, las medidas cautelares, las medidas provisionales, dependen de la buena voluntad del que las recibe. No hay, lamentablemente, mucho más para hacer que eso.
son todas cosas que en todo caso hoy quizá no tengan una efectividad de la protección inmediata, pero van a tener una efectividad de reparación el día de mañana también. En algunos casos uno dice, bueno, es que no me sirve, lo que quiero es que me dejen de torturar ahora, no que me van a reconocer, me van a devolver la empresa, por ejemplo, no sé, aquellos que le han quitado una empresa, un canal de televisión, lo que sea. Bueno, obviamente, dependiendo de los derechos, hay protecciones que son más efectivas o otras que no, pero estas son las limitaciones del derecho internacional, no de tal o cual mecanismo de cómo se lo adoptan, ¿no? Muchas gracias, profesor. Damos por terminada la actividad. Pedimos disculpas por los inconvenientes que tuvimos al principio. Junto a Tiziana y la comunidad de alumnos Austral 180, queremos agradecerles a estos 4 excelentes expositores por haber participado de esta charla, que nos permitió entender lo que está pasando en Venezuela de una manera más fácil y dinámica. También queremos agradecer a Antonella Casina, Francisco Bestani y a nuestro maravilloso grupo de comunicación, también a todo el club por habernos apoyado y ayudar a planificar esta actividad. Y bueno, y principalmente agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado hasta el final. Y bueno, saludos a todos y muy buena semana. Muchas gracias y felicidades.